Para mí era muy importante investigar cómo es la normalización de las conductas sexuales violentas, porque hay una normalización, hay una agresión, principalmente o con tendencia hacia la mujer. Entonces quise investigar cómo estos elementos culturales impactan en las creencias, en las justificaciones de los PPL, es decir, de las personas privadas de su libertad por el delito de violación, cómo ellos entienden esta parte del consenso, esta parte de la violencia sexual y si la registran en algún momento de su historia. Y entonces dije, bueno, tendremos que investigar sus prácticas sexuales, la educación sexual, cómo ven el sometimiento y sobre todo los estereotipos de género. Entonces es así que entro a este tema de investigación. La investigación duró del 2018 al 2020. En eso se atravesó la pandemia, pero gracias a la organización del calendario se pudo aplicar los instrumentos, entrar a las prisiones, sobre todo al penal del Topo Chico antes, ¿no? Y al penal de Apodaca. Entonces en esa temporalidad fue que se realizó el estudio de campo. Entonces lo que se hizo primero fue una prueba piloto con 30 personas internadas y se les aplicó tanto el instrumento cuantitativo como el cualitativo. Entonces con esas muestras lo que pudimos hacer fue una valoración o una revisión y validación sobre todo de estos instrumentos. Estadísticamente fue correr el programa SPS y después para validar el instrumento cualitativo se juntó a una serie de expertos de la Facultad de Criminología, de la Facultad de Trabajo Social y otros expertos también en sexualidad para que valoraran y dieran como su opinión sobre las preguntas y estas fueran adecuadas a la población. Entonces eso fue lo que se hizo. Después de validarlo, entonces ya se contó con las otras 60, 70 personas para ya tener los resultados. Sí, entonces esto se va gestando más investigación al respecto, pero también nos va aclarando que pasa algo tanto con la educación sexual como los estereotipos de género, como con la práctica sexual y el sometimiento. Pero una cosa que ellos rechazan mucho, que es muy interesante, rechazan la violencia explícita. Y hay algo muy importante, que es, si contestaba uno de 18 a uno de 70, uno de 25, uno de 45, parecía que era la misma persona. De ahí sacamos una de las conclusiones: la edad no es significativa. Nosotros utilizamos el interaccionismo simbólico desde la sociología criminal. Entonces, a ver, ¿cómo es que las personas dan esa interpretación social a su mundo? ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo lo traducen? ¿Y cómo lo actúan? Y en esto se dan los justificantes, los discursos estos que mencionamos, de bueno, es que para mí el amor, el respeto es muy importante, pero si yo quiero algo, entonces voy y lo tomo. Yo sé que la mujer no le gusta, pero la voy a someter porque al final yo creo que si quiere. Una de las propuestas es dar un contexto de educación sexual dentro de las prisiones, pero no solamente, no una educación sexual, una reeducación sexual, porque un delincuente sexual no tiene relaciones sexuales solamente por el placer sexual, tiene y agrede por el dominio, el sometimiento, el control, y que entonces estos tres se enlazan y se simbolizan con la sexualidad. Por eso hay que hacer una reeducación. Y también estamos trabajando con una aplicación, es decir, que en el celular, es lo que estamos ahorita trabajando, que tú tengas una aplicación en tu celular y entonces sean dos vertientes. Una vertiente es, a ver, yo siento que ya me han dicho que soy medio violento y entonces ellos poder hacer un test, un cuestionario donde indique si tus conductas
sexuales están siendo violentas y qué hacer, a dónde dirigirte. Y la otra es orientada a una persona que se relaciona de una forma violenta, es decir, ya sea un hombre o una mujer, porque la violencia sexual no tiene género ni preferencia sexual. Esto de la violencia sexual, de la prevención, tiene que ser transversal. Ocupamos de otros profesionistas, de otros profesionales, con sus conocimientos, con su experiencia, su expertise, y hacer esta conjugación de carreras. La verdad es impresionante cuando te pones a hablar con otras personas, dan sus ideas, sus estrategias, y entonces ya podemos hablar de una transversalización de la violencia sexual. Yo siempre quise estar en la UANL y yo siempre decía, mi sueño es que mi doctorado sea en la UANL. Mira, la verdad, para mí ha sido muy benéfico esta parte del trabajo con la universidad, desde sus planes de estudios con el doctorado, el apoyo para la investigación, los maestros, el sistema en sí, en general, cómo te sostiene, cómo te guía, cómo puede encaminarte a la investigación. Creo que es muy importante y es lo que sostiene, y uno de los pilares de la universidad es que apoya la investigación y la innovación en la investigación, los temas, ¿no? Como una apertura hacia los temas. Me parece que eso y el apoyo y el acompañamiento jamás lo podré pagar.